Buenas tardes, les queremos dar la bienvenida a todas y a todos quienes están hoy día con nosotros en una nueva actividad del área de extensión de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterra. Esta vez tenemos la presentación de la publicación Ama de Casa de la artista visual y egresada, debemos decir, de la Facultad de Artes también de la Universidad Finisterra, Daniela Bertolini. Daniela, bueno, como les comentaba, es egresada de la universidad de nosotros, realiza su trabajo artístico en fotografía, ready-made y video performance. Tiene dos publicaciones autorales, Ama de Casa, que es la que nos convoca hoy día a reunirnos, y Getting Fit. Ha exhibido su obra en el Museo Nacional de Bellas Artes, Centro de Extensión del Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio, Festival de Fotografía Contemporánea de Coquimbo, y próximamente, justo estábamos conversando de eso, ¿cierto? Una exposición en el MAVI. Ya, Daniela, ahí después nos puedes contar más de eso. Para presentar esta publicación, acompañan a Daniela Jacqueline Ducillon. Es doctora en Historia, investigadora del CIDOC y profesora de la Escuela de Historia de la Universidad Finisterrae. Se ha especializado en historia del consumo, del comercio y la publicidad, temas sobre los que ha publicado diversos artículos académicos y libros, como Las reinas de Estado, Consumo, grandes tiendas y mujeres en la modernización del comercio de Santiago, 1880-1930. Es electa miembro de número de la Academia Chilena de Historia. También está Macarena Ursúa, quien es PhD en literatura hispanoamericana. Voy a decir mal el nombre, Maca, la universidad, tú me corriges después, por Rutgers University. Es investigadora también del CIDOC, profesora asociada de la Escuela de la Literatura de Universidad Finisterrae. Su trabajo se enfoca en la poesía latinoamericana del siglo XX, cine y crónicas chilenas, paisajes, formación de redes en vanguardias latinoamericanas. Es coeditora de varios libros, solamente voy a nombrar algunos, como es el caso de Concisa, Original y Vibrante, lecturas sobre las revistas Zigzag, que trabajó en conjunto con Jacqueline, que es una publicación de Santiago Ediciones, Universidad Finisterrae, Centro de Investigación Diego Barros Arana, y esta publicación se hizo en Santiago el año 2020, entre muchas otras publicaciones. Quiero dejar con ustedes a Daniela para que puedas presentar tu libro y luego ella misma va a dar paso a Macarena y a Jacqueline. Bien, buenas tardes, chiquillas, tremendos currículum, un honor para mí estar acompañadas por ustedes, les quiero agradecer que hayan aceptado participar en esta conversación, así que muchas gracias. También quiero darle las buenas tardes a quienes están conectados, quiero agradecer a Camila por su gestión desde Extensión y también quiero agradecer a Andrea Yoch por su apoyo. Bueno, Camila me presentó, pero voy a comenzar mi presentación, si no mi cerebro se desordena. Mi nombre es Daniela Bertolini, yo soy artista visual. Como comentó Camila, me formé en esta misma Facultad de Artes, en la FINIS, desde la pintura principalmente. Hoy desarrollo mi trabajo artístico en otros soportes, como la fotografía. Dentro de la fotografía, la escenificación, la apropiación de imágenes, el fotomontaje. Trabajo también con el video performance y con el ready-made. Y el cruce de los soportes, la fotografía dentro del video, el ready-made dentro de la fotografía, etc. Ahora, independiente del soporte que utilizo, siempre es a partir del autorretrato y la autobiografía para desarrollar un discurso político de género, plantear problemáticas de género principalmente, y otros temas como los estereotipos y las idealizaciones, desde una crítica irónica y a veces humorística. Hoy día les voy a mostrar un proyecto que utiliza la fotografía desde la puesta en escena, desde el rescate de archivo, desde el fotomontaje, desde el collage, y que se materializó en una publicación que se titula Ama de Casa, y es una publicación que simula una revista para la mujer, como las magazines de los años 50, ¿ya? Se las quiero mostrar para que se hagan una idea como del soporte físico, ¿ya? No voy a poder hojearlo, pero
para que vean un poco el tamaño y la portada de esta publicación. Lo que hacían estas revistas, voy a compartir pantalla para poder mostrarles algunas imágenes. Lo que hacían estas revistas dedicadas a la mujer por el contenido, de alguna manera era legitimar la exclusión de la mujer de la esfera de lo social y de lo público y confinarla al espacio privado, que era el hogar, y por tanto a los roles de sumisión y devoción del mandato patriarcal cristiano occidental. Lo que en otras palabras hacían estas revistas eran reforzar un estereotipo de una mujer que parecía no tener mayores inquietudes en la vida, más que seguir el imperativo de la felicidad dado por el matrimonio y por el cuidado filial. Lo que podría ser analizado como una falta de valoración de sus capacidades o una restricción a sus posibilidades, ¿ya? Desde la norma social. Ama de casa, por tanto, es un trabajo artístico que interpela la condición de la mujer al interior de la sociedad, acusa esa violencia física y simbólica diaria, sistemática y perpetuada desde hace siglos, ¿ya? Este proyecto, debo contarles, ya que comienzo desde la autobiografía, debo contarles que comienza luego de un fracaso matrimonial, ¿ya? Situación que la vivo como un profundo fracaso, y esa experiencia, crisis, me lleva a reflexionar y a situarme en el mundo desde otro lugar y desde otra posición, ¿ya? Por ejemplo, se derrumbó toda una estructura conservadora instalada por un modelo de crianza, ¿ya? Se derrumbó ese modelo de crianza, y al derrumbarse esa estructura me cuestioné todas las estructuras. Entonces, también sucedió que visibilicé una violencia de género que tenía naturalizada, y seguramente esta naturalización viene de la mano de este modelo de crianza, ya que el patriarcado se ha perpetuado generación tras generación, y lo que me llamó mucho la atención en ese momento como de reflexión es cómo incluso las mismas mujeres han perpetuado el patriarcado de manera orgullosa, ¿ya? Algunas generaciones. Puedo citar a mi abuela, ¿ya? Que en paz descanse, pero que ella perpetuaba el patriarcado muy orgullosamente, ¿ya? Con sus consejos y con su decisión de vida. Y lo otro que me sucedió es que me di cuenta cómo la misma sociedad hace que nos sintamos culpables por esta violencia ejercida, que tengamos ese sentimiento de autoculpabilidad en vez de culpar a las mismas estructuras, ¿no? Y desde ahí la resignificación de este sentimiento de fracaso, ¿ya? No como una pérdida, sino que como una oportunidad. Voy a avanzar, diapositiva. Ama de casa comienza con la personificación de una mujer, que soy yo misma, inspirada en los años 50 principalmente, caracterizada por estos peinados altos, producidos, con un maquillaje bien marcado, pestañas muy definidas, ese rubor en las mejillas, y un vestuario ceñido a la cintura, ¿ya? Caracterizado también por estas faldas plato, para que personificada así e incorporando en escena otros trabajos artísticos que son dos series de ready-mades que aparecen ahí en la imagen. Una de estas series es una colección de calzados femeninos que se titula Zapatitos de Princesa y que fueron intervenidos con lentejuelas. Y la otra serie es una línea de electrodomésticos que también fueron intervenidos con brillantes lentejuelas, y esa serie se titula Mi amor, te ayudo. Con ambas series
monto simples puestas en escena que citan la publicidad sexista de los años 50. Ahí, no, me salté una. Ahí está. Esta publicidad de los años 50 me llamó mucho la atención porque era una publicidad que estaba cargada de machismo, lo que contribuyó a fortalecer un estereotipo de mujer como meras amas de casa, ya un poco lo que decía anteriormente, como su único objetivo en la vida era el imperativo de la felicidad a través del matrimonio. La mayoría de los anuncios de la publicidad de estos años eran anuncios sobre electrodomésticos, productos de limpieza, utensilios de cocina, y todos eran protagonizados por la mujer, y si no eran protagonizados por la mujer y eran protagonizados por un hombre, tenían una intención tremendamente insultante, lo que fomentaba la violencia de género, ¿ya? Cuando estaba investigando sobre esta publicidad, me llamó mucho la atención la imagen, pero también los textos que acompañaban estas imágenes, ¿ya? Como está bien tener una chica en casa, por ejemplo, ¿ya? O manténla en el lugar que le pertenece, que es la cocina seguramente, ¿no? Manténla en el lugar que le pertenece. Otras leyendas que me llamaron mucho la atención es como, enséñale que es un mundo de hombres, ¿ya? O una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar. Como me pareció, realmente me descolocaba como no solamente ver la imagen, sino que también leer los textos que acompañaban. Ahí encontré también que en el año 53 se diseñó una guía de la buena esposa, no sé si la conocen ustedes, chiquillas, sí, con 11 reglas para mantener al marido feliz, ¿ya? Solamente les voy a mencionar 2. Escúchalo. Puede que tengas una docena de cosas importantes que decirle, pero a su llegada no es el mejor momento para hablarlas. Déjalo hablar antes, recuerda que sus temas son más importantes que los tuyos. La segunda que les voy a recordar, procura verte feliz. Regálale una gran sonrisa y muestra sinceridad en tu deseo de complacerlo. Tu felicidad es la recompensa por su esfuerzo diario, ¿sí? Como si las mujeres no trabajaran arduamente también. Cuando ya había conseguido este primer material fotográfico, estas puestas en escenas que les fui mostrando, vino la etapa de pensar en cómo materializar este proyecto en una publicación. Y surgió esta idea de simular una revista para la mujer del tipo magazines, ¿ya? Y trabajo con unas revistas argentinas, que son las que aparecen ahí en la imagen, que son las revistas Para Ti, y decido trabajar con ella. Las revistas Para Ti aparecen en el 22 en adelante, y decido trabajar con ella por temas meramente técnicos, ¿sí? El formato que tenían me pareció adecuado, me llamó también la atención que todas sus portadas eran protagonizadas por un retrato de mujer, eso también me gustó, porque en general todas estas revistas para la mujer en Latinoamérica, o en el mundo, pero hablo de Latinoamérica, tenían el mismo contenido, ¿sí? Que eran una publicidad donde la mujer era la protagonista, donde mostraba una aparente felicidad y conformismo al interior del matrimonio, ¿sí? Esa sonrisa como fingida, congelada. Eran revistas que traían recetas de cocina, moldes de costura, datos de belleza, datos de moda, historias centradas en el amor romántico, concursos para ganar un set de ollas o para ganar moldes de costura, consejos para ser una mejor dueña de casa e incluso enseñanzas de Jesús, ¿ya? Todas las revistas traían este mismo contenido. Luego viene el trabajo más editorial de cómo articular la narrativa visual de esta publicación, que finalmente se estructura en 3 capítulos, ¿ya? Un capítulo se centra en la parentalidad,
el segundo capítulo en la domesticidad y el tercer capítulo en esta idea de la sumisión-aceptación, ¿ya? Y bajo esta idea yo empecé a tijeretear las revistas para ti, a seleccionar los avisos publicitarios para maquetear o construir nuevas páginas, ¿ya? Como estas nuevas páginas intencionadas, dedicadas un capítulo a la parentalidad, otro a la domesticidad y el tercero a la sumisión, autocuidado, belleza, moda, ¿ya? Entonces se construyeron estas imágenes, o sea, estas páginas intencionadas. Esos avisos publicitarios yo los escaneé, se fueron diagramando, se fueron construyendo estas páginas, estas nuevas páginas, y empezaron a dialogar con el material fotográfico descrito anteriormente, ¿sí? Cómo ir cruzando estos avisos publicitarios y estas puestas en escenas fotografiadas. Ahí hubo decisiones como en la puesta en página, los avisos publicitarios de la época mantuvieron el color de la época, no me atrevería a decir qué color, si grisáceo, amarillento, porque la interpretación de los colores es muy amplia, pero los avisos de esa época mantuvieron ese color y las fotografías escenificadas fueron coloreadas digitalmente, ¿ya? Entonces hay un juego ahí como un cruce de temporalidades entre el color y el no color, y la puesta en página, ¿ya? Las fotografías escenificadas por lo general iban a doble página o página completa versus el collage de avisos publicitarios que armaban una página. La siguiente operación que hago, y aquí ya va como cerrándose la idea de la publicación, fue intervenir el cuerpo editorial de la revista con mi propio cuerpo, incorporando mi imagen en esos avisos publicitarios, como se ve ahí el proceso, convirtiéndome en la protagonista de estos avisos publicitarios, la modelo de estos datos de belleza, esa buena madre y obediente esposa, y el ejemplo de la perfección del rol, roles hechos carnes en mi propia biografía por lo demás. Gloria Cortés, a quien aprovecho de agradecer de nuevo, escribió un texto para esta publicación. Ese texto se decidió poner a continuación de la portada, ya bajo esta idea de cómo operan los textos curatoriales en una exhibición física, ya como el texto está primero y a continuación uno pasa a ver el trabajo artístico, ¿ya? Y aquí el texto de Gloria opera bajo esa lógica, ¿sí? Como previo a entrar a ver el trabajo artístico, se lee el texto, ¿ya? Y eso porque ama de casa no es un contenedor de cosas, ama de casa es la obra, ¿sí? Ama de casa se terminó convirtiendo en la obra. Los tres capítulos, como les comenté, lo inician un retrato, ¿ya? Que no tiene tratamiento de color, ¿ya? Que queda en ausencia de color, que fueron retratos realizados a modo de material de registro, como del making of de las sesiones fotográficas, donde si bien estoy personificada, no estoy en el personaje, no estoy actuando para esas imágenes, fueron un registro de material de making of, y al revisar esas imágenes nos dimos cuenta de que tenían una tensión psicológica muy distinta a los retratos en los que yo ficciono esa felicidad de ama de casa, ¿ya? Entonces, como que nos pareció bien esa idea de que cada capítulo lo iniciara este retrato más honesto, ¿sí? Más real, como de la mujer real. Si bien está maquillada y peinada, pero no está actuando. El primer capítulo lo inicia un retrato de espalda, que es esta imagen que les estoy mostrando. Se centra, como dije anteriormente, en todo lo relacionado a la parentalidad. Esta idea del retrato de espalda, de alguna manera como negando esa tarea
que obliga a sacrificio del universo de lo reproductivo, donde no solamente es parir, sino criar también. Y además avalado por un sistema social judicial que se lo asigna exclusivamente a la mujer, ¿ya? Como un poco esa idea del retrato de Spal. Que por lo demás es una figura que hemos heredado del colonialismo, esta idea de la madre autónoma, que se hace cargo sola de su guacha y de su guacho por la figura ausente del padre, ¿ya? Luego viene el segundo capítulo, después de un par de páginas, viene el segundo capítulo que lo inicia este retrato de perfil, un poco quizás como aceptando el rol, quizás, ya no negándolo absolutamente, pero aceptando el rol un poco más quizás. Este capítulo tiene relación con el trabajo doméstico, ahí aparece toda la publicidad de productos de limpieza, la ama de casa exhibe orgullosa sus electrodomésticos que le facilitan la tarea del trabajo doméstico, prepara feliz los alimentos para la familia, asume de alguna manera esta división sexual del trabajo doméstico, y desde ahí critico yo esa desigualdad del trabajo doméstico y del cuidado filial, y una violencia silenciosa sobre el cuerpo de la mujer que tiene relación con lo psicosomático, ¿sí? Como al tener que cumplir con dobles o triples jornadas, empieza a aparecer estas enfermedades psicosomáticas de estrés, de depresión, de consumo excesivo, autodestructivo, evitativo, ¿ya? Por la exigencia ante la perfección del rol que se espera de ella, ¿ya? Un poco ante esa presión del rol social. Y el último capítulo lo determina este retrato frontal, sumisa, devota, aceptando su destino biológico y social, donde la familia es su origen y su fin, y finalmente la vida de una mujer feliz. Y esta mujer, por tanto, ya cuida de su imagen, cuida las apariencias, ¿sí? Al menos cuida desde las apariencias, el aspecto físico. Se ve publicidad de maquillaje, se ven consejos de autocuidado para la piel, para el cabello, la moda del momento, y que si actuamos conforme a lo que dicta la norma, vamos a tener como recompensa al príncipe azul, ¿ya? Entonces cambia también la relación con el hombre. Al comienzo el hombre está por golpearle el trasero porque no ha hecho el aseo, y en las últimas páginas del fotolibro, o de la publicación mejor dicho, ella al cumplir con su rol tiene como recompensa al príncipe azul, ¿ya? Es una mujer más dócil. Esto es un poco más técnico, quizás le puede interesar a los estudiantes. Hubo un trabajo de postproducción ya de la toma digital para tratar de simular la textura del papel que tenían las revistas de esa época, como papel roneo, y el color que tenían las imágenes de esas revistas, que por lo demás eran imágenes más ilustrativas que fotográficas, ¿ya? Pero se trató como de mantener esa textura, ese color deslavado, se colorearon digitalmente, fue un trabajo bien pictórico, bien romántico, desde incluso desde el uso del lenguaje, como había que matar el lienzo, había que levantar las luces, había que darle otra capa de pintura a la imagen, entonces fue como bien de recordar mis periodos de la pintura. La publicación tiene un diseño vertical, tiene un formato de 20 por 27 centímetros cerrados, 60 páginas impresas a todo color. El papel que se utilizó en su interior es un hilado de 110 gramos, ya para que tuviera esa ligereza que tenían las hojas de las revistas de aquella época. Y la portada y la contraportada se utilizó una
una cartulina de 250 para que tuviese mayor peso, una encuadernación con corchetes, tal como eran las revistas de los años 50, y se hizo un tiraje de 300 ejemplares. Ya me quedan como 100, así que si alguien se entusiasma con uno, luego me podrá escribir a mi cuenta de Instagram. Para ir cerrando con mi presentación, y me quedo con esta viñeta, donde la hija adolescente le pregunta a la madre si es que su papito ya no la quiere más, y que tiene relación con una publicidad de una pasta dentrífica, o sea, como conectan el amor de pareja o ponen en duda esa relación porque la mujer tiene mal aliento. ¿Ya? Entonces ya era realmente por todos lados muy denostativo. Pero para ir concluyendo, quiero decir que Ama de Casa es un trabajo artístico que ironiza con la idealización de este mandato social conservador, critica las férreas estructuras del patriarcado, critica también esa obligación y ese destino biológico y social al que nos han destinado. También resignifica la experiencia del fracaso que comentaba al comienzo, deconstruye estas ideas del éxito, ¿ya? Y reconoce que este imperativo de la felicidad y esta promesa de la felicidad es una forma más de control social, ¿ya? Para tenernos adoctrinados. Y por tanto adhiero a lo que dice Jack Halberstein en su libro La teoría queer del fracaso, que dice que el fracaso parece ser una buena alternativa para romper con este moldeamiento de nuestro comportamiento y que probablemente haya que aprender a fracasar mejor y más a menudo. Quizás fracasar ante el mandato social sea la resistencia a la matriz de poder, y de esta forma se amenace con la reproducción sistemática de ese mal vivir que ha colonizado nuestras vidas y ofrezca una nueva posibilidad y una nueva oportunidad. Eso como parte de mi presentación, chiquillas. Voy a dejar de compartir ahora pantalla y le cedo el micrófono a Macarena. Gracias, Daniela. Nada, súper interesante la presentación, como que se me ocurren demasiadas cosas, tengo acá anotadas algunas, pero se me siguen ocurriendo porque creo que es un trabajo, quizás la principal, bueno, gracias por invitarme igual a esto, a la Camila y a ti, yo feliz de participar. Y la primera idea que se me ocurre es que hay, bueno, muchas capas para leer tu trabajo, ¿no? Y para leer esta revista. Porque como dijiste por ahí, ¿no es cierto? Hay un cruce de temporalidades que tú lo trabajas a partir de la imagen, pero también a partir del texto, a partir de todo. Entonces, de ahí quería como, mi comentario iba por el lado de, por un lado hay un cruce de cómo leer los colores, las imágenes, lo cotidiano, pero también los afectos, ¿no? Que yo creo que es un tema como principal porque tú lo nombraste, que el afecto o la emoción, ¿no? Que del latín viene de moverse, moción, es lo que a ti te movió para hacer esto, ¿no? En primer lugar. Entonces, como que ese cruce del tema de los afectos está en el principio de acá, ¿no? De tu trabajo, como en la génesis. Por un lado, el motor de la creación y de cómo mezclar, ¿no es cierto?, los situados, los discursos situados que aparecen en la revista, con tu propia creación y con el ready-made, ¿no? ¿Cómo así esta reapropiación? Y como, bueno, yo soy más del área de la literatura, hay mucha reapropiación también en el arte conceptual, ¿no es cierto? Poesía conceptual también y todo. Y se me ocurrió una idea de una teórica que se llama Marjorie Perloff, que habla del genio unoriginal genius, del genio, no existe la palabra inoriginal, pero no original, ¿no? Que agarra distintas cosas, las recrea, rearma algo nuevo, pero que es genial, ¿no? En ese sentido. Entonces me pareció que esa idea podía servir un montón para leer lo tuyo. De cómo, ¿no es cierto?, por un lado está el discurso de lo que dice la Gloria Cortés, cita la Beatriz Arlo, el imperio de las emociones, todo lo que está hecho para la mujer, ¿no es cierto?,
que es hacia donde están dirigidas estas revistas como la Para Ti o la Eva en Chile. Sin embargo, esta misma lectura de estas revistas también proponen otras capas, ¿no? O sea, después la Jacqueline va a hablar desde el punto de vista de la historiadora, ¿no es cierto? Y en mi caso se me ocurre esto, como te digo, del afecto, las emociones, y otra idea de leer tu trabajo también como un palimpsesto, ¿no? Donde se leen estas distintas capas temporales, como yo leo tu escritura, pero también leo lo otro que está por debajo, ¿no? Que tiene que ver con el discurso que tú contaste recién. ¿De dónde vienen todas estas ideas? Bueno, un montón de discursos situados, ¿no? El patriarcado, la mujer, bla, 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 la familia, etcétera, etcétera, y ahí tú armáis tu ama de casa, ¿no? Y ahí pensaba en esto de las capas, ¿no es cierto? Que yo leo también mucho, que les comentaba antes, lo de los siniestros de Freud, que probablemente es un texto que todos en la universidad siempre te lo hacen leer, por lo menos, no sé a usted, lo Anheimlich, ¿no? Que habla Freud de esta sensación que pasa cuando algo que es muy familiar, que de pronto, de un día para otro, que a los niños, desde que uno es niño, de repente ya te parece como raro, ¿no? Siniestro, ¿sí? Y eso yo lo veo y lo leo totalmente en tu trabajo, ¿no? Porque hay fotos que son medias, si tú lo pensáis con todo lo que tú dices, es como bien siniestro, ¿no? Estas imágenes que se supone que son, no sé, con qué fin, de darle como una categoría estética a objetos electrodomésticos, ¿no? Y de otorgarle capacidades casi mágicas, ¿no? Y ahí también me vuelvo a Freud, el fetichismo, ¿no? ¿Qué es lo que es el fetichismo? Otorgarle, o sea, y Marx, el fetichismo de la mercancía finalmente también es eso, ¿no? Otorgarle estas capacidades como mágicas a, no sé, un zapato, una aspiradora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pensé en eso. Y por último, otra idea, no otra idea, sino que leyendo la revista, tu libro, pero que tiene, como te digo, los choros, que lo interesante que tiene estas capas, ¿no? Y yo leo como un palimpsesto, como un texto nuevo, pero que aparecen cosas, es que también ahí está la génesis de otras cosas, ¿no? Aparece la policía de las academias Pitman, ¿no? Y acá la Jackie sabe de esto más que yo, pero hay una colega argentina nuestra que se dedicó, sus investigaciones sobre las secretarias, ¿ya? En Argentina, cuando se empieza a profesionalizar todo este mundo, porque esa profesionalización de las capas medias, ¿no es cierto?, va a hacer que el día de mañana, estos son los años 50, todas esas mujeres se van a titular y van a pasar a poder administrar mini empresa, su negocio, etcétera, etcétera, y más adelante, o por esta época ya, algunas van a poder empezar a dirigir incluso revistas, por lo menos en Chile, la primera que yo, o sea, no, bueno, en Chile hubo directoras de revistas desde principios del siglo XX en realidad, pero la más famosa es como la revista Cran, que la dirige la María Romero, que bueno, todo el mundo se acuerda de ella porque era la señora que contaba al final de las películas en la tele, pero bueno, ella empezó siendo secretaria, pero a eso iba con lo de la secretaria. Ella empieza siendo secretaria de la revista Cran y en algún momento llega a ser la directora, y gracias a ella la revista se vende en toda América Latina y tiene un modelo de negocio así increíble, etc. Pero lo que voy es que interesante como en tu misma revista Academias Pitman, y salen como las fotos de las niñas, Sí, pues como diplomadas Pitman, diplomadas Pitman, y no sé qué, y existieron durante un montón de tiempo, porque eso de tener ese conocimiento de la dactilografía y no sé qué, pues va a permitir que después muchas de esas mujeres se puedan también independizar y tener su propio mundo. Lo mismo también vi otra Universidad Popular de la Mujer, que también aparecía ahí como estudio de belleza, estudio no sé qué, pero es bien interesante y es bonito también ver cómo eso mismo, cómo todo esto también tiene muchas capas, ¿no? Desde dónde lo podemos leer, porque, y por lo mismo yo creo que tu trabajo es un gran aporte también, ¿no? Porque podemos leer eso también, ¿no? Ese cruce temporal a mí me parece fantástico, sí. Y me lleva para eso, sí. Yo quería comentar 3 cosas y Jacqueline te cedemos el micrófono. Obvio. Sobre los objetos que mencionaste, yo la primera serie de ready-mades que hago, tenía un trabajo anterior bastante visceral, que no lograba comprender bien, y que todo se aclara cuando yo vivo esta experiencia que les comenté, como en una situación crítica reflexiono y
se aclara mi posición en el mundo, ¿sí? Ya. Y me paro desde otro lugar. Y mi Ujú. trabajo artístico también tiene ese cambio, ¿ya? Es más claro, es más directo, es visceral, pero es más consciente al mismo Ujú. tiempo. Y el primer trabajo que yo hago son estos zapatos, esta línea de calzados femeninos, es la primera serie de ready-made que cubro con lentejuela, pero el primero que inicia la serie simulan los zapatitos de Cenicienta, ¿ya? Y están Ujú. cubiertos con lentejuelas plateadas, ¿ya? Como citando los zapatos de cristal de Cenicienta, Claro. porque yo ya no había cumplido el sueño de la princesa que había vivido feliz hasta el fin de los tiempos con su príncipe azul, ¿ya? Y de ahí viene toda una crítica a la imaginería infantil con Ujú. la que nos criamos, la generación de los 80 y los 90, con princesas Disney rescatadas por un príncipe súper mega guapo, inteligente y audaz, ¿ya? Que las pone fuera de peligro. O sea, es el hombre el que te rescata de tus penurias, ¿ya? Ujú. Y, eh, y al no cumplir con este sueño de la princesa, me hago estos zapatos de princesa como en un acto psicomágico. Esa Ah. fue mi idea. Ujú. Y ya de ahí vienen todos otros calzados que son mis propios calzados, que los voy como matando de alguna manera y los voy renovando. Y son botas, bototos, como los zapatitos de princesa. Eh, Eso un poco respecto como a los objetos, a esto que comentaste. Y lo otro que quería comentar es como esto del dolor, ¿no? Como el dolor como movilizador. Sí. Eh, para algunas personas el dolor las inmoviliza, ¿sí? Las deprime y las inmoviliza. Y hay otras personas que las moviliza. Yo me di cuenta que en esas situaciones más críticas o como contra toda adversidad es cuando yo más produzco. ¿Sí? Ponte tú ahora como en tiempos de pandemia, con los hijos 24/7 encima, con el trabajo académico en la escuela de fotografía, con las clases, con el trabajo administrativo, es el tiempo que más he producido, ¿ya? Y bueno, ella tenía el tiempo que estaba en mi casa. Eh, Creo entender que no me quiero como casar con esa idea, pero creo entender que como desde la adversidad, desde el dolor y desde me moviliza Ujú. a producir, ¿ya? Eh, y lo había leído en otros autores, también en otros artistas, que como, así como en desgracias económicas producen mucho. Y recuerdo la obra de Nebrea, que es un fotógrafo, no sé si lo conocen, que él tiene una condición esquizofrénica y hace su trabajo de autorretrato y muestra todo ese dolor de vivir encerrado en su cabeza, en su cerebro. Eh, Eso quería también comentar. Y lo otro, como esto de las capas, como de temporalidad, eh, y los años 50 me llaman la atención precisamente por eso, como por las contradicciones que tiene, Eso me interesa totalmente, sí. como por las contradicciones que tiene, positivas, pero tiene contradicciones, porque Ujú. por el proceso de modernización y por el modelo económico empiezan a surgir estrategias de resistencia por parte de la mujer, como Claro. el sufragio, el Ujú. divorcio, el acceso al trabajo asalariado, el control de la natalidad. También. Entonces, Claro. son como estrategias de resistencia que empiezan a construir, por un lado, una nueva figura, de la imagen de una nueva mujer, pero que también entra en contradicción porque hay otras revistas que fomentan y fortalecen el estereotipo de la mujer dueña de casa, como que no quieren soltar. Por un lado, las mujeres se quieren emancipar, pero el patriarcado no quiere soltar su cómoda posición. Y hay un grupo de mujeres también, como la mujer blanca burguesa, cómoda, que también le incomoda porque su posición es bastante cómoda.
Entonces, desde ahí también me interesa la década de los 50, ¿no? Como por todos estos cambios que empiezan a darse y estas contradicciones, como de una mujer nueva, pero que sigue teniendo, o sigue viviendo una violencia de género, sigue experimentando la desigualdad sexual en el trabajo doméstico y en el cuidado filial, sigue habiendo inequidad de género en los puestos de trabajo, como hay movimiento, pero hay resistencia, como un poco eso. Bacán. Bien, tomo la posta yo. Bueno, primero, gracias Daniela y Camila por la posibilidad de participar en esta conversación. Con Macarena, la verdad que hemos gozado viendo tu trabajo desde nuestras disciplinas, pero es interesante ver cómo uno puede dialogar y hacer cruces, cada uno desde sus miradas. Coincido con Macarena que aquí hay muchas capas y hay muchas perspectivas desde las cuales se puede observar, pero parto por lo último que dijiste, Daniela, que tiene que ver con la década. La década que escogiste, que creo que la escogiste con pinzas y no es cualquiera. Cuando yo vi tu trabajo, el video, pero sobre todo esta revista que propones, no puedo dejar de verla desde una doble mirada, desde la contextualización, que es el trabajo que hacemos los historiadores, que entenderla en su contexto, en su momento, pero al mismo tiempo desde la descontextualización, que es lo que haces tú, lo que se permite un artista, que no podemos hacer evidentemente los historiadores. Me explico. Contextualizando la década de los 50 y este trabajo de las revistas ilustradas nacen a fin del siglo XIX, pero agarran fuerza, incluida Chile, a comienzos del siglo XX. Por lo tanto, ya la década de los 50 es un producto bastante masivo, dirigido a mujeres de élite y sobre todo mujeres de clase media, pero también hay algunas revistas que tenían precios más bajos, que incluso iban a sectores populares. La década de los 50 hay que pensar, por lo tanto, que estas revistas son un vehículo privilegiado para transmitir y fomentar discursos. ¿Por qué? Porque todavía no está masificado, por ejemplo, la televisión. Entonces eso es algo que yo creo que hay que tener en cuenta. Es un medio súper importante. Y además es un medio el que ya no solamente la ilustración, sino que la fotografía permite dar sentido de realidad. Muchas veces, por ejemplo, las noticias se confunden con las publicidades. ¿Por qué? Por el uso de la fotografía. Y inmediatamente cuando tú ves la fotografía, te da esa sensación de, está bien, así debe ser porque está en la fotografía. Eso por una parte dicho en términos muy generales. Pero por otra está el contexto de posguerra. En los años 20, la mujer... y antes que teníamos esta idealización, este estereotipo de la mujer, el ángel del hogar, que esta mujer etérea, un ángel dentro de la casa, que ella todo lo hace perfecto, que ella cuida al marido, cuida a los hijos, y si no hay comida para todos, ella se resta, pero con una sonrisa de oreja a oreja, porque ella es un ángel. Eso ya claramente no está en la década de los 50, y hay un texto de Virginia Woolf del año 31 y que dice hay que matar al ángel del hogar, es decir, cortémosla con esta cuestión de esta mujer como víctima dentro, pero una víctima feliz dentro de la casa, y ya eso se traslapa en el mundo anglosajón se habla de la New Woman, nosotros hablamos de la mujer moderna, que está muy fuerte en las revistas femeninas en los años 20. Mujeres que ya desdibujaron sus cuerpos en el sentido de que ya no tienen esta cintura marcada que tú destacaste, pero eso vuelve a los 50. En los 50 volvemos a tener esta mujer súper femenina de esta falda plato que decías tú, con la cintura marcada, muy cuidadito el pelo, etc. Y eso inevitablemente hay que verlo, o propongo mirarlo desde la siguiente perspectiva. Cuando está en plena Segunda Guerra Mundial, toda la economía de los países involucrados están en un sistema de economía de guerra. Por lo tanto, muchos hombres parten al frente y son las mujeres las que tienen que ocupar muchos de esos puestos de trabajo. Algunas de ellos, muchos de ellos de hecho, que estaban completamente alejados de lo que era un trabajo femenino.
en industrias de armamentos, por ejemplo. Hay que pensar que en artillerías, en astilleros, etc. Pero el problema es cuando está toda la economía centrada, enfocada en la guerra, y termina la guerra, llegan en Estados Unidos, por ejemplo, llegan 7 millones de veteranos que tienen que volver a su país y por lo tanto tienen que recuperar sus puestos de trabajo, tienen que recuperar sus actividades y por lo tanto a las mujeres hay que mandarlas a la casa. ¿Por qué? Porque no hay puestos de trabajo para todos, hombres y mujeres. Entonces habían dos alternativas. La mujer vuelve a la casa después de haber experimentado este mundo laboral que para muchos de ellas era desconocido y que lo hacían patrióticamente, digamos, voy a hacer armamento porque así sirvo a mi patria. Después de ese proceso las mandan para la casa o las degradan, es decir, con trabajos menores. Y eso yo creo que es una cosa súper interesante que hay que tener en cuenta. Y en ese contexto, esa industria que antes estaba pensada en una industria de guerra, ahora va a tener que empezar a elaborar otros productos. En el mundo de los electrodomésticos, diversos productos para el hogar, en la industria alimentaria, los cereales y las latas de productos envasados, etc. Productos de belleza, está toda la cosmética norteamericana en estas décadas, y hay que vender, por lo tanto, esos productos, y en ese sentido hago el link con lo que dije anteriormente, con estas revistas que son el vehículo privilegiado para vender esas revistas. Toda esa publicidad que tú trabajas, y a mí me pareció genial la manera que la hace, está hecha ¿para qué? Para vender estos nuevos productos a estas mujeres, pero como en realidad ellas no iban a estar tan contentas de dejar la industria y las ciertas libertades que eso les podría haber producido por algunos momentos, y meterse de nuevo a la casa, pasar la aspiradora, entonces hay muchos artículos en estas revistas, y también las chilenas, como Eva o Margarita, que son de la época, discursos, artículos, crónicas, pero también la publicidad, en el fondo, buscando una nueva manera de ser, ¿cómo decirlo?, de tener una labor patriótica. ¿Cuál es? Teniendo hijos y cuidando la casa, pero ojo, de manera profesional. Es decir, ya no es la ama de casa, sino más. Todas esas imágenes que tú nos mostraste son un poquito en ese discurso de la ama de casa profesional y científica, es decir, la que es la consumidora, porque eso hay que estimularlo, el consumo, pero es la que sabe qué consumir, sabe qué artículos pasar, sabe que la casa tiene que estar limpia porque si no los niños se le enferman y un largo etcétera. Entonces, en esta mirada como de hagamos patriotismo, consumamos y pasemos la aspiradora, es un poco el contexto histórico. ¿Qué es lo que haces tú? Y aquí voy a la segunda parte de mi análisis. Tú descontextualizas, es decir, lo que hiciste, porque tú tenías quizás dos alternativas. Una, podrías haber hecho una revista de lo que podría ser el equivalente al discurso de los 50, pero hoy. Y sin embargo, escogiste hacer como si fuera una revista de los años 50. Por lo tanto, cuando tú le sacas el contexto, inmediatamente visibilizas cosas que en su contexto eran normales. Una revista en los años 50, leído por una mujer de los años 50, era natural. En cambio, una revista de los 50, leída por nosotros, nos parece aberrante. No lo puedes creer y nos da rabia. Y ese es el proceso, pero además tú le pones otro ingrediente que, tú lo explicaste muy bien, lo personalizas. Hay una publicidad hoy en día creo que de productos de alarma, algo así para las casas, no sé, y que dice, cuando estamos todos nosotros escuchando permanentemente alarmas, pero no es lo mismo, está sonando una alarma y está sonando la alarma de mi casa o la alarma de mi auto. Es decir, inmediatamente eso ya me preocupa, me alerta. Tú hiciste un poquito lo mismo, poniéndote tu rostro, tu persona del siglo XXI en esos avisos, lo descontextualizas, pero lo personalizas. Y eso, creo yo, es lo que nos hace decir, qué horror, no lo puedo creer. Es decir, logras visibilizar un problema precisamente a través de la descontextualización. Te digo, por eso yo creo que hacemos el juego inverso. Nosotros, los historiadores, contextualizamos para explicarlo en su época, y tú lo que haces es descontextualizar
para hacer una lectura desde el presente hacia lo que sucedía en el pasado. Y es súper interesante porque en el fondo, precisamente en estos años 50, algunos avances que había logrado la mujer, por ejemplo, en el mundo laboral, en las décadas anteriores, de alguna manera retrocede por lo que dije anteriormente, pero también se da esta contradicción del derecho a voto, que empieza a surgir poco a poco en muchas partes, y se va a cerrar a fines del 50 y a comienzo del 60, hay bastante literatura con respecto a lo siguiente, que se dice, ¿por qué el malestar de las mujeres si lo tienen todo? Tienen lavadoras de ropa, tienen lavadoras de todo lo que quieran, tienen aspiradoras, todo para hacer muy fácil las labores del hogar. ¿Por qué el malestar? Y empezaron a entrevistarse a mucha gente y empezaron a dar cuenta que, claro, el malestar era porque no era suficiente, algo les estaba faltando, pero les costó darse cuenta que era lo que estaba faltando. Entonces yo creo que, y con esto cierro para abrir más la conversación, este proceso que tú haces de descontextualizar y personalizar, creo que es súper, súper interesante porque permite verlo con otros ojos, con los ojos actuales, y por lo tanto nos provoca. Es decir, si lo ves en su contexto, no provoca. Lo vemos desde la perspectiva y con el ejercicio que tú hiciste, provoca y asombra. Gracias por tu mirada. Me quedo con esta idea como de la descontextualización y traer lo de los 50 a los tiempos de hoy, y que, claro, nos parece aberrante. Y siento que hay una escena más híbrida, ¿sí? Donde la mujer efectivamente lucha por sus derechos. Ahora mismo en Argentina están discutiendo la despenalización del aborto, pero también se sigue perpetuando esa desigualdad y esa violencia que operaba en los 50. O sea, se sigue perpetuando hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy hay una violencia de género radicalizada incluso sobre el cuerpo de la mujer, que es el feminicidio. Al día de hoy sigue existiendo esta división sexual en el trabajo doméstico y en el cuidado filial. Siguen existiendo como las mismas, está más híbrido, ¿sí? Hemos conquistado más, pero también se siguen arrastrando esas mismas violencias físicas y simbólicas, desde lo oficial y lo no oficial, desde lo institucional y desde el hogar. Se siguen manteniendo al día de hoy. Y un poco esta idea como de la mujer, madre, esposa, como mujer filantrópica, ángel del hogar, y que los 50 como que entre que la tratan de derribar, pero también de rescatar. Por eso lo que comentaba hace un rato, como esta contradicción de los 50. En lo personal, yo debo cumplir con el rol como de ángel del hogar, ¿sí? Debo cuidar debo sostener mi hogar, encargarme de él, cuidar de manera autónoma a mis hijos, pero además sí tengo un trabajo asalariado, desarrollo mi trabajo artístico, claro, como más posibilidades, ¿no? Tuve acceso a la educación superior, pero me llama la atención como que todavía estén perpetuadas esas desigualdades y siga manteniéndose esa violencia de género, ¿sí? Silenciosa y radicalizada, ¿ya? O sea, otras mujeres nuestras antepasadas consiguieron que nosotros pudiésemos acceder al voto, a la educación superior y al mundo laboral. Como creo que es nuestra tarea como erradicar la violencia y conseguir el control sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Que el aborto no sea moral ni mortal, ¿no? Como que sea una decisión.
un poco eso. Tú lo dijiste, Daniela, hace un rato. Hay un trabajo de Peter Stearns que es sobre historia de la familia y que una de las cosas que él dice que las mujeres somos víctimas y cómplices. Esa cosa dual. Víctimas de la educación, pero al mismo tiempo reproducimos la educación que recibimos. Entonces, en el fondo, perpetuamos el círculo. Entonces, nos victimizamos, alegamos, pero en el momento de criar muchas veces criamos como con lo que conocemos. Entonces, persiste este modelo, tú lo decías en el caso de tu abuela, y muchas veces reproducimos cosas que a lo mejor no nos gustan e inconscientemente las seguimos repitiendo. ¿Mm? Están instaladas, como se asimilaron culturalmente. Voy a ser bien doméstica con lo que les voy a contar, pero de repente me sucede con mis hijos, así como que mando a mi hijo hombre a botar la basura y mando a mi hija mujer a poner la mesa. Y me detengo y digo como, no, al revés. Mi hijo hombre a poner la mesa y mi hija mujer a botar la basura, que no se la puede porque está pesada, pero la tiene que ir a botar igual aunque la arrastre. Como también me pasa eso, que opero inconscientemente y reproduzco este sistema instalado y asimilado culturalmente. Pero estamos más despiertas. O sea, yo comparo la generación de mi abuela con la generación de ahora y está mucho más expuesto todo. Ya no hay silencio, ya no se quieren silenciar las mujeres tampoco. Quieren acusar, quieren como poner sobre la mesa de conversación, ¿no? Como que no quieren... Y también me quedo con algo que dijiste antes, Daniela, está más aceptada, no sé si aceptada, pero ya empieza a aparecer la idea del fracaso, ¿no? Que lo que tú citaste a Jack Judy Halberstam, ¿no? Como esta idea ¿no? Del fracaso ya también empieza a aparecer. No, yo solo también súper de acuerdo con la Jackie, una pregunta para ti, como también me da curiosidad, ¿cómo es como poner tu cuerpo para hacer esto, ¿no? Porque tú lo que hacías ya descontextualizar, pero también recontextualizas con tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, eso también es una operación que, no sé, como es algo que lejano a mí, me llama la atención. Y otra pregunta, comentario, como la proyección de este trabajo, porque tienes otros videos, si vas a seguir en esta línea, como para dónde. Ya. Sí, yo empecé a trabajar con el autorretrato desde mi formación pictórica en la escuela. ¿Sí? Ahí tengo mis primeros referentes desde el mundo de la pintura y conozco un pintor barroco holandés que me seduce por su trabajo de autorretrato. No lo voy a mencionar porque siempre lo menciono y parezco pegada. Pero ahí me seduce el dispositivo del autorretrato, ¿sí? Como a través del rostro, y en este caso el propio rostro, no lectura mía, sino que quizás lectura de otros, se pueden advertir no solamente como los cambios propios físicos por el paso del tiempo, sino que estados emocionales, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo unos retratos, mi publicación anterior, Getting Fit, que mencionó Camila, que mi rostro es montado sobre cuerpos de chicas fitness, ¿ya? Porque hago una crítica a las mujeres chicas fitness, ya al uso de las redes sociales y la autocosificación, bla, bla, bla. Pero mi rostro está, y me hago una autofoto, mi rostro está demacrado, está agotado, está cansado, está... entonces, como eso, poder advertir estados emocionales, como el dispositivo del autorretrato como dispositivo de análisis, ¿sí? De lo psicológico, de quizás lo económico, como muchas esferas de la vida de la persona. Y claro, y desde ahí empecé a utilizar el autorretrato sin tener un sentido claro todavía, ya hoy es claro, y lo utilizo para reencarnar, para rehistorizar, y como para no ser víctima y para no revictimizar, sino como desde otro lugar, por eso hablo del humor también, ¿sí? Como con esa lógica. Y
estoy trabajando en varias cosas, siguen un poco en esta idea de un discurso feminista. Creo que lo último que viene está más como enfocado en criticar la cristiandad, como este modelo tradicional, patriarcal, cristiano, occidental, blanco burgués. Y desde ahí me han interesado como de esta idea de la supremacía de la blanquitud. Me ha llevado que pasa un poco con las revistas. Estas revistas no integran como a toda la población femenina, ¿ya? También son revistas como bien segmentarias, ¿no? Idealizan a una mujer ama de casa, rubia, blanca, feliz, que dista mucho esa fantasía de la realidad de una mujer negra, obrera, madre autónoma, marginal. ¿Sí? Entonces también son bien distintas. Y de esta crítica a la cristiandad, claro, me ha empezado a interesar esta idea como de la blanquitud, de la negritud, de ese conflicto, ¿sí? que es heredado del colonialismo, ¿sí? Entonces, como víctima. Parece que la Daniela tiene un problema con su conexión a ¿Volví? internet. ¿Ahí volví? Ahí volviste, sí. Ahí volví, ahí ahí volviste. volví. Ya, no sé en qué quedé. Estaba justamente hablando de este conflicto de la blanquitud, la negritud y toda esta como herencia también que arrastra. Claro, eso último también me ha dado vuelta bastante y he estado como leyendo harto en eso, como esta idea de víctima del colonialismo, pero victimaria por la blanquitud heredada, como esa idea y que es estereotipada y que trae por defecto una serie de cosas que hay que empezar a derribar, ¿ya? Por eso digo que cambia mi posición en el mundo y mi pensamiento. Eso un poco lo que se viene como... Buenísimo, gracias. No, súper interesante. A lo mejor podríamos, si les parece, abrir espacios a preguntas a las personas que están en la audiencia. Bueno, aprovecho mientras alguien se entusiasma. Andrea Josh dejó un agradecimiento a las tres por la participación en la presentación del libro de la Daniela. Está abierto el chat y si necesitan que les abra el micrófono, también me pueden conectar por ahí mismo para poder ayudarles. Siempre esta parte es un poco más lenta. Sí, a ver si se anima alguien a algún comentario. Voy a romper el hielo, si les parece, a ver si es que hay alguna otra pregunta mientras en preparación. Me tocó, por coincidencias de la vida, ver este fin de semana una película justamente de los años 50 que se llama Sunset Boulevard, una película que fue la primera ganadora del Oscar. Sí, una excelente película, muy recomendada por lo demás, y justo como estaba con este imaginario, también estaba leyendo La Mujer Rota, y estaba como rondando ciertas problemáticas de género. Les quiero extender una pregunta a las tres, ahí ustedes ven cómo lo podemos organizar. Pero esta película trata de tres conflictos como externos a la historia que hay in situ, ¿cierto? El primero tiene que ver el traslado del cine mudo al cine con audio y cómo también las mujeres un poco se ven mermadas en esta oportunidad, en este cambio como técnico que tiene el cine. Por otra parte está la idea de la mujer de los años 50 que trabaja y cómo desciende esa carrera en el tiempo. Y por otra parte, y mancomunadamente, está el conflicto de cómo envejece la mujer. La vejez de la mujer proyectada en los años 50. Es impresionante porque la personaje principal, Norma Desmond, tiene 50 años, por lo tanto ya no es deseable por ningún hombre.
tiene 50 años, por lo tanto ya no puede ejercer su carrera, tiene 50 años, está vieja, millonaria y loca. Entonces son cosas bien complejas que tienen intertexto que van develando acerca de el tratamiento del género, ¿cierto? Como y el machismo supeditado también en las carreras y la vejez de la mujer. Entonces, en ese contexto, y apoyándonos de esta película que es coetánea a las publicaciones que tú estás citando, les quería preguntar eso, ¿cómo ven la transición del envejecimiento que tenemos las mujeres en la sociedad actual? Jacqueline. Parto porque acabamos en el libro sobre la revista Zigzag, precisamente de alguna manera abordé el tema, porque yo me especializo en historia del consumo de la publicidad y claramente el tema de la belleza y el envejecimiento es clave. A ver, el terror a la vejez es algo bastante de la sociedad contemporánea, pero sobre todo muy fuerte y muy castigado en el caso femenino. Pueden haber muchas razones y esto a lo mejor da para muy largo, pero simplemente poner al menos un punto. Y que tiene que ver con nuevamente los roles de las mujeres. La mujer tiene roles, Daniela de hecho lo ordenó, su revista Amas de Casa lo ordenó con esos roles, el rol de madre, el rol de dueña de casa y el rol social, que de alguna manera es más amplio, pero que lo podemos definir en términos de prácticas de consumo, de mantenerse impecable porque ella representa a su marido y a su familia. Por lo tanto, si tú andas horrible, envejecida, mal vestida, hablas muy mal de tu marido. O sea, inmediatamente la lectura social que se hace es que tu marido le está yendo muy re mal. ¿Me entiendes? Y esto es una cosa que viene de varias décadas atrás, no solamente en los años 50, y eso está dicho así en muchos artículos de estos mismos tipos de revistas. La industria cosmética se va a explotar mucho esa beta, de que en el fondo una mujer no puede darse el lujo de envejecer mal, porque obviamente es una cosa de la naturaleza que no podemos pararlo, pero que en el fondo no tiene permiso para dejarse estar. Entonces, hay muchos avisos publicitarios anteriores de los años 10, 20, en que hablan, pero muy mal del envejecimiento. Y hasta el punto de hablar como, no sé si moralidad, pero como algo que una mujer no se puede permitir. Y detrás de ese discurso vienen todos los cosméticos, las cremas antiarrugas y de todo tipo de tecnología, y la industria cosmética, el maquillaje, por ejemplo, donde el cine es súper importante, es decir, la mujer tiene que mantenerse bien y cuidarse y pintarse en su video. Daniela lo hace de maravilla. Una mujer que demora y ella juega con el tiempo, esta mujer que se demaquilla, se peina, pero con una pulcritud, con una lentitud, con una dedicación, y una vez que ya está lista, perfumada, cosa que le demoró mucho rato, toma la enceradora y con una sonrisa congelada en la cara empieza a trabajar. Entonces, es una cosa social que responde a roles y de lo cual, evidentemente, con lo cual juega la industria cosmética, entre otras. No sé qué piensan ustedes. No, sí, estoy súper de acuerdo. Yo iba a comentar más del lado de la película, pero de lo que tú dijiste, bueno, con la Jacqueline, como hicimos este libro sobre Zigzag, y ella trabaja este tema de los cosméticos, la verdad era muy entretenido también ver los anuncios, porque la Jacqueline tiene un archivo de ese tipo de anuncios increíble. Ponte tú, ese que había uno que era para ponerse como en la nariz, ¿te acordás? Habían unos que parecían máquinas de tortura, porque realmente, o sea, esto de envejecer y no, hoy en día ya una cremita por acá, por allá, ok, pero esto eran como, parecían instrumentos de tortura, porque era para que la nariz se respingara y algo más, pero era como una cosa media metálica con la que tenías que dormir, ojo, ¿cachai? Una cosa horrible. O después, y esto salía a la revista Zigzag de principio siglo, después, ¿te acordáis? Por lo menos la primera mitad del siglo XX, las pecas era lo último, horrible. Por favor, sáquese las pecas, llenos de anuncios, ¿no? Sáquese las pecas, acá está este producto, y nosotros veíamos los compuestos de estas cosas,
sea, debe haber sido echarse como una pomada como con cloro, yo me imagino, con algo, o sea, imagínate lo que te hacían mugre. Horror. Un horror, ¿cachai? O sea, por eso te digo, o sea, yo creo que ahí el límite entre la tortura y eso, que hay mucha gente que se ha dedicado a estudiar esto, todo el tema de las operaciones hoy en día y todo, que ¿cuántas mujeres mueren al día por estas intervenciones de doctores chantas también? O sea, es realmente tremendo, porque yo lo veo como algo heavy, ¿no? Porque es querer cambiarte, pero no un poco, sino que es una cosa de rehacerte y ponerte cosas, o estas mujeres en Rusia que se cortan las piernas para alargárselas, y hay cosas así como espantosas, ¿cachai? Es como heavy. Ahora, claro, yo creo que el mundo de Hollywood y todo contribuye a eso, y esa es una de las críticas que siempre han hecho las actrices. Hoy en día se atreven a hacerlos más, de que empiezan a salir de pantalla, ¿no? Como en un ratito más, o sea, como, no sé, pues a los 30 ya eres vieja, sonaste, ¿cachai? No puedes salir. Y creo que la película que tú dijiste, Sunset Boulevard, actúa Gloria Swanson, ¿no es cierto? Ella había sido una actriz súper famosa antes, y esta película ya la muestran como vieja, y ella no ha tenido ni 40 años. Cuando la hizo tenía 36 años. Imagínate, cuando la llaman a hacer esta película, ¿cachai? Y lo choro de esa película, que yo encuentro que es una película muy performática, además porque eso, el mundo de Hollywood, dentro de esta película, es totalmente performance. Sunset Boulevard, que es la calle que está en Beverly Hills, ¿cachai? Y todo eso, y además muchos de los que actúan en la película eran actores de cine mudo, que se quedaron sin pega, el mozo, el mayordomo, ¿cachai? Ya la nerd, es que después me leí todo sobre, me encanta. Entonces salen toda esta gente que además tienen unas pintas como raras, ¿no? Como que en la película también están todos esos tiempos, y lo que dicen de la belleza que he visto en revistas, por ejemplo, me acuerdo de un anuncio zigzag súper bueno que lo guardé porque es como del año 35. La mujer moderna no envejece, dice. Tengo una foto por ahí, ¿cachai? Y como anunciando cómo va a ser el mundo más adelante, bueno, las mujeres van a poder tener la edad que ellas quieran. Y en el fondo, y tiene razón, ¿no? Con todas las tecnologías, pero además con lo de las operaciones, ¿no? Que, como te digo, da para súper tema, pero me encanta también que estemos hablando de esto porque es algo que está tan metido en la sociedad, lo tenemos tan inculcado, y lo normalizáis, ¿no? Y lo que dice la Jacqueline es contradictorio, pero por otro lado es el terror, y no sé, usted, yo por suerte no tengo ese terror, pero conozco a mucha gente que sí, y lo pasan realmente mal. O sea, es como, entonces, ¿qué hacen? Se borran eso y terminan por desaparecer ellos, no sé. Sí, yo como lamento que esas personas que están como aterrorizadas por la vejez física les hayan como metido tanta información en el cerebro, ¿no? Como este canon estético de la perfección. Ahora, yo veo que esa situación también traspasa al hombre, ¿eh? Así como más silencioso, pero el hombre está hiper preocupado de su aspecto físico y utiliza también, se tiñe las canas, se echa cremita y trata de ocultar la barriga. También el hombre está igual de preocupado que las mujeres de su apariencia física con respecto a la vejez. En lo personal, como a mí lo que me aterra de la vejez no es lo que suceda con mi aspecto físico, lo que me aterra con la vejez son otras cosas como la soledad, quizás, y vuelvo a citar a mi abuela, que la ha tenido en mi cabeza últimamente mucho, que a veces me decía que se le pegaba la lengua al paladar porque no hablaba con nadie en todo el día, como estaba todo el día sola, entonces se le pegaba la lengua al paladar. A mí eso como que me tiene más aterrada que como las arrugas o las canas. Y lo otro que quería comentar no sobre la película, sino que sobre este libro que comentó Camila de la mujer rota, es desgarrador cómo ese libro visualiza o proyecta el futuro de la mujer de una edad más avanzada, ¿no? Como a una le quitan los hijos y está al borde de la locura, la otra duda, bueno, todavía en esta idea como del matrimonio monógamo, pero duda del amor de su pareja, y la tercera como la acepta que tenga una relación paralela y termina perdiéndolo. Es como que mujer rota me dejó en el suelo, así como visualiza
a la mujer en 3 situaciones que no son, como terribles, dolorosas, pues, no la posicionan en el buen lugar, sino que la posicionan en el mal lugar. Eso un poco con respecto a, no leí la película, pero un poco a lo que estamos hablando. Para ir cerrando, tenemos una pregunta en el chat de Andrea Rodríguez que dice: hola, con mi hermana nos pareció súper interesante el libro y las perspectivas que le dieron las profesoras y nos cuestionamos sobre la figura de la secretaria y su transición a los computadores o a la tecnología en general, por ejemplo, con el aprendizaje de la dactilografía. En ese sentido, tal vez puede tratarse de un aprendizaje solo de mujeres o tiene una implicancia con esa resistencia a las mujeres de no dejar de trabajar o compartir esta labor con el hombre. ¿Esto lo habrás encontrado en alguna revista como la figura de la mujer tecnológica en los años 50? Yo creo que Jacqueline quizás tenga más dedos para el piano. La figura, por ejemplo, de la secretaria empieza a aparecer en los avisos publicitarios bien temprano, a comienzo del siglo XX, cuando empiezan las máquinas de escribir, y hay mucha publicidad de máquinas de escribir con mujeres sentadas, es decir, ella es la secretaria. Y eso está vinculado con muchas otras cosas. Una mujer, secretaria en este caso, que se incorpora al mundo laboral, tiene que vestirse de una manera, peinarse, maquillarse, y ahí vamos sumando consumo, es decir, no es llegar y salir así nomás. Pero como la pregunta va un poquito más al tema del computador ahora, yo veo que es una actividad que está en extinción, la secretaria. La secretaria como la conocimos hasta hace muy poco, que no solamente era la que era capaz de escribir en una máquina de escribir a una velocidad insólita, sino que también la que le llevaba el café al jefe y le solucionaba un montón de problemas. Es impresionante cómo está desapareciendo algo que duró tantas décadas. Es un trabajo que yo creo que ha ido mutando, ha ido cambiando, pero también ha ido desapareciendo. En las revistas de los años 50 efectivamente aparecen muchas figuras como secretaria, pero también en esta mirada, siempre a servicio del jefe. Nunca ella, generalmente no ella la jefa, o una secretaria con una jefa mujer, sino que normalmente es con un jefe hombre, él es el gerente siempre, pero persiste, tal como lo mostraste tú a ese marido, que ella se sienta y le ofrece un té, un poco la secretaria que está trabajando y al mismo tiempo ofreciéndole el cafecito, eso también se ve en los años 50. No como sé si una actitud absolutamente servil. Bueno, ya estamos sobre la hora, ya pasadas de hecho de nuestro acuerdo. Como coordinadora del área de extensión de la Facultad de Artes, le quiero dar las gracias a las 3, a ti Daniela por confiar en nuestro espacio para poder presentar tu libro, a la Maca para acompañar esta sesión y Jacqueline también. Así que les agradezco a las 3 la presencia hoy día y la generosidad con sus investigaciones y los diferentes trabajos que cada una hace. De nada, Sí. Camila, gracias. Y gracias Yo a también ustedes. les agradezco a ustedes 3 chiquillas, lo había hecho al comienzo, pero de nuevo, muchas gracias por participar. Y nos veremos pronto, De todas maneras. De todas maneras. Que estén muy bien todos. Que les vaya bien. Chao. Chao.